Amén. Adelante, hermanita. Buenas noches, hermanos. Buenas Dios noches, les Dios la bendiga. bendiga, hermana. Buenas noches, hermana Argenis, el Señor la Feliz dirija. sábado para todos y muy Amén, contentos, igualmente. gozosos de poder estar aquí compartiendo, recibiendo alimento y como expresaba nuestro hermano Carlos en la oración, que cada día seamos fortalecidos ante las dificultades y las pruebas. Eh, Quiero compartir, hermanos y hermanas, en esta noche un pequeño fragmento de un capítulo de un libro que el hermano David nos compartió en esta semana. El libro se llama Proclamad su poder, cantad de su incomparable amor. Y ese capítulo tiene el título de El tiempo de zarandeo y lo que está aún más allá. Bueno, entonces para hacer la introducción a este pequeño fragmento de este capítulo, nos remiten al relato de Lucas 24, del 13 al 35, en donde dos discípulos del Señor Jesús iban camino hacia una aldea de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Iban a su casita cada uno en aquel domingo después de los sucesos que habían ocurrido en Jerusalén, la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Ese camino dice que era un camino de colinas escarpadas, de un valle muy angosto, de muchas curvas, y que después de haber caminado un buen tramo, antes de llegar a sus hogares, encontraban un descenso, es decir, una bajada gradual. Mm, Dice que si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de estar ubicados cerca a estos discípulos cuando iban transitando hacia su aldea, hubiéramos podido ver unos rostros muy tristes, unos hombros muy caídos, quizás unos pasos muy lentos, mientras efectuaban su viaje a esa pequeña vivienda que tenían. El relato nos dice que ellos iban teniendo una conversación, ¿sí? Cuando de pronto, pues, el Señor Jesús se acerca a ellos. Ellos no lo identifican como el Señor Jesús, sino como un forastero que no se ha dado cuenta de los sucesos que han ocurrido en Jerusalén. El Señor se integra a la conversación con ellos y ellos le dicen, le relatan lo que ha sucedido allá en Jerusalén. Y pues en la historia acá del capítulo 24 de Lucas, llega un momento en que el Señor Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les hace una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Después de haber hecho ese estudio bíblico con estos dos discípulos, dice que llegaron a la aldea y el Señor Jesús hizo como que él iba para más adelante, para un camino más largo. Los discípulos le invitan a que se queden, a que entre, que ya está pues la noche. Y cuando se sientan a la mesa a cenar, cuando él toma el pan y lo bendice y lo parte y lo da, es cuando los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron. En ese momento él desaparece de su vista. Y bueno, ellos hacen comentarios de que cuando él les hablaba, ellos sentían que el corazón de ellos ardía. Dice que en esa misma hora se levantaron y regresaron nuevamente a Jerusalén. ¿Y hacia dónde se dirigieron? Se dirigieron al aposento alto, en donde estaban el resto de los discípulos.
cuando llegan allá al aposento alto, pues interrumpen a los 11 discípulos, a los discípulos que estaban allí reunidos, que estaban lamentándose, también acongojados, tristes, descorazonados, y les interrumpen estos dos discípulos el triste silencio con una excitada proclamación. Llegan diciendo, Él está vivo, Jesús está vivo, nosotros le hemos visto. Ellos llevaban alrededor ya de casi 2 días lamentándose. En ese momento en que entran estos discípulos que venían de Maús, dice que les prestaron atención y pusieron cuidado, pero les miraron con incredulidad, pues para ellos todo había terminado. Las esperanzas que ellos tenían habían muerto y se vieron a sí mismos enfrentando una horrible soledad. Pero ¿por qué les está sucediendo, por qué les ha sucedido esto a los discípulos, tanto a los que llegaron de Maús como los que estaban en el aposento alto? ¿Por qué, dice, no se les había dado a estos hombres las advertencias con respecto a la muerte y a todo lo que pasaría en esos días, la crucifixión y resurrección del Señor Jesús? Dice que claro que sí. ¿Quiénes eran los más allegados, los amigos más allegados a Jesús? Pues sus discípulos. Y él les había dado todas esas advertencias varias veces. Dice, ¿no les había dicho que resucitaría el tercer día? Él les dijo claramente lo relacionado con su muerte, con su resurrección, pero ellos no prestaron atención. Habían rehusado escuchar lo que no querían oír. ¿Qué no querían oír? Que él sería crucificado. Ellos lo sabían, ellos lo habían escuchado, pero no lo quisieron, lo oyeron, pero como cuando uno escucha, pero como que no quiere que eso se repita, no quiero escuchar más esto, y lo deja a un lado. Dice, y así el glorioso concepto de la resurrección simplemente no lo entendieron. Si lo hubiesen entendido, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Dice que si lo hubieran entendido, si lo hubieran escuchado con atención, hubieran estado esperando en la tumba aquella mañana temprano, porque Él les ha dicho que el tercer día resucitaría, en vez de estar llorando en el aposento alto. Si esto hubiera ocurrido, dice que sería una testificación poderosa para el mundo de que ellos hubieran visto, o sea, su testimonio ocular, la resurrección del Señor Jesús. Pero como no lo quisieron asumir, no lo quisieron entender, no querían escucharlo, eh, la resurrección del Señor fue empañada con testimonios falsos, ¿no? De que no había resucitado, sino que los discípulos habían robado el cuerpo. Entonces, hasta este momento, hasta aquí de este recuento del relato, dice que hay una lección muy importante para todos. Dice, no dejemos de escuchar el mensaje de Dios cuando el asunto se vuelve poco agradable, poco placentero. Esto puede hacer que perdamos de vista el cuadro más brillante que viene después. Por eso el título del capítulo dice El tiempo del zarandeo y lo que está aún más allá. Ese mensaje que el Señor les dio varias veces a sus discípulos de todo lo que iba a suceder con respecto a Él, su muerte, su crucifixión, su resurrección, eso no era un mensaje para ellos placentero, no les agradaba. Y esto hizo que ellos perdieran de vista el cuadro más brillante que iba a venir después, que era esa gloriosa resurrección, su ascensión al cielo y todo lo que, los eventos que eso conllevaba, ¿no? Entonces, esa es una lección o una moraleja de lo que pasó con los discípulos. La mensajera del Señor dejó escrito en muchísimas páginas consejos,
advertencias, profecía para nosotros. Y en esas páginas escritas por ella también dejó escrito lo del zarandeo. Y hay peligro que nosotros, al igual que los apóstoles, a estas alturas del tiempo, de los hechos que estamos evidenciando, dejemos de escucharlos porque no parezca placentero, no nos agrade, no queremos creerlo, ¿cierto? Nosotros, por la gracia de Dios, hemos salido de esa condición de, de que no queremos ya no queremos escuchar ningún estudio, ningún sermón arrullador. Por la gracia del Señor hemos aprendido a hacer estudios en donde la verdad es lo que nos interesa escuchar y la verdad presente. Pero el mundo evangélico, el mundo católico está, y aún cuando decimos el mundo evangélico, pues ahí estamos incluyendo a los que en un tiempo, con los que en un tiempo nosotros transitamos, caminamos en nuestra llegada a la iglesia adventista. Y ellos los acostumbraron a eso, a mensajes agradables, a mensajes placenteros. Y cuando se les invita a un estudio de más de 20 minutos, de 1 hora, de 2 horas o hasta de 3 horas como los hemos tenido nosotros, pues estos mensajes no agradan, no gustan, ¿sí? En este periodo de la historia de nuestra iglesia, dice, todo adventista del séptimo día haría bien en estudiar cuidadosamente el conocimiento avanzado que nos han entregado y que nosotros estamos también entregando con relación al tiempo del zarandeo y el cuadro más brillante que viene después. Si cometemos una falla al hacer esto, podría traernos desconcierto, desánimo y tal vez seríamos zarandeados hacia afuera. Estos tiempos que se están enfrentando de crisis no nos han tomado por sorpresa, aunque a ratos uno dice, nos parecía mentira que eso llegara a suceder, pero ya estaba escrito, porque la palabra del Señor, la Biblia y el espíritu de profecía están llenos de amonestaciones, profecías y muchas advertencias. Y además de las advertencias, pues vienen también palabras consoladoras, fortalecedoras. Así es de que no debemos descuidar este conocimiento avanzado. Nosotros no hemos adquirido cualquier tipo de conocimiento. Por la gracia del Señor, estamos recibiendo conocimiento previo y muy avanzado. Conocimiento que no ha sido recibido por muchos y que otros no lo han oído por primera vez. La mensajera del Señor habla de un zarandeo y que en ese zarandeo los fieles van a permanecer en la iglesia, entendiendo ya nosotros qué es iglesia, el concepto de iglesia, y que los infieles serán zarandeados fuera. Así es de que el espíritu de profecía dice, habrá un zarandeo entre el pueblo de Dios, en donde la paja volará mientras el trigo permanecerá. Nos invitan a que en Testimonios, tomo 5 y tomo 8, leamos unos capítulos especiales sobre testimonios despreciados y sobre una visión del conflicto para estudiar más acerca del zarandeo.
En Testimonios para Ministros también hay un capítulo titulado Los mensajeros del Señor, los mensajeros de Dios, que también profundiza sobre el zarandeo. Los días se están aproximando rápidamente cuando va a haber gran perplejidad y confusión. Eso ya esos días han llegado. Satanás está ataviado con manto de ángel, disfrazado como ángel de luz, como lo dice el apóstol, y engañará, si fuese posible, a los propios escogidos. Habrán muchos dioses y muchos señores. Soplará todo viento de doctrina. Ese tiempo ya ha llegado, porque viento de doctrina es lo que estamos viendo. Aquellos que han rendido un supremo homenaje a la falsamente llamada ciencia no serán entonces los líderes. Aquellos que han confiado en el intelecto, en el genio o en los talentos no estarán entonces a la cabeza de la iglesia del Señor. Ellos no caminaron de acuerdo a la luz. Aquellos que han probado ser infieles no serán confiados nuevamente a la grey. En la última obra solemne, pocos grandes hombres serán ocupados. En esta hora que se ha iniciado esta obra, en esta última hora solemne, pocos grandes hombres serán ocupados. ¿Y por qué esos grandes hombres ya no van a ser ocupados en la obra del Señor? Porque ellos son autosuficientes y se han vuelto independientes de Dios. Y Él ya no puede usarlos. Pero lastimosamente, los miembros de estas congregaciones confían tan ciegamente en estos hombres que son autosuficientes e independientes de Dios y acuden hasta para hacerle las preguntas más comunes, más cotidianas, y con toda seguridad que siguen sus consejos. Yo escuché a alguien que le hacía una pregunta a estos hombres que acá los llaman como estos hombres que los han como endiosado, ¿sí? Para preguntarles si, bueno, alguien que era como de México preguntaba, yo puedo escuchar la música mexicana y ese tipo de música que no recuerdo el nombre, la música típica de por allá de México. Y uno de estos pastores le respondió, de las puertas para dentro de su casa, nadie, absolutamente nadie, se puede meter en sus decisiones. Usted es libre de hacer lo que quiera. Entonces, le está dando pie para que usted de las puertas para adentro no sea el cristiano que es de las puertas para afuera. ¿Sí? Usted de las puertas para adentro, usted es libre de hacer lo que quiera, no tenga en cuenta a nadie ni a Dios, porque pues, no le tomó, no le llevó a mirar cuál es la voluntad del Señor, sino lo que usted decide. Nadie se puede meter. Entonces, esos hombres autosuficientes e independientes de Dios ya no los va a usar. El Señor posee siervos fieles, los cuales en el tiempo del zarandeo, en ese tiempo de prueba, aparecerán a la vista. Y esos son los que Dios va a usar en esa última obra solemne. En este tiempo, dice, el oro, es una cita que hemos escuchado muchísimas veces, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera santidad será claramente distinguida de la apariencia del oropel. Muchas estrellas que hemos admirado por su brillo, muchos líderes, muchos pastores, muchos dirigentes que hemos admirado por su brillo, como decía el hermano David, con muchos títulos, con muchos estudios a profundidad de muchos temas, se irán entonces apagando, se irán a las tinieblas.
La paja como una nube será llevada por el viento, aún de lugares donde vemos apenas suelos de rico trigo. Está en Testimonio 5, página 81. En visión, dice la hermana White, vi 2 ejércitos en terrible conflicto. Un ejército estaba siendo guiado por banderas que llevaban las insignias del mundo. El otro ejército estaba siendo guiado por la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel. Estandarte tras estandarte fue dejado que cayese al polvo, mientras compañía tras compañía del ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de los guardadores de los mandamientos de Dios. Advertencia, que estemos preparados de que llegará de pronto un momento en que, como dice en alguna cita del Espíritu y Profecía, las filas del pueblo del Señor serán raleadas, serán tantos los que abandonarán su puesto, abandonarán la verdad, abandonarán todo lo que les acompañó en este transitar, en este caminar, pero que esos espacios serán ocupados. Tribu tras tribu de las filas del enemigo se unirán o se unían con el pueblo de los guardadores de los mandamientos de Dios. Muchas son las advertencias. El hermano David nos estaba compartiendo evidencias de todo lo que ha venido sucediendo. Eso ya estaba escrito hace mucho tiempo atrás. Todas esas advertencias de que habrían ruidos, algarabías, gritos con tambores, música, baile, que todo eso se vería en las reuniones, eh, hasta en reuniones, digamos, a nivel internacional, reuniones campales. Esto nos parecía a nosotros posible hace años. Yo lo veía casi imposible. El pueblo guardador de verdades, el pueblo que fue, que nació proféticamente y que, no, y que leíamos que iba a llegar hasta esta condición, y nosotros lo estamos evidenciando. Hemos comprobado que todas estas advertencias son una realidad. Estas predicciones son tan ciertamente parte del consejo de amor de Dios para nosotros. Esto no lo ven las personas como el señor Arnaldo Cruz, que nos mostró el hermano David. No lo ve como un consejo de amor de Dios, sino como lo expresó ahí de una forma tan grotesca, ¿no? A los que están predicando las profecías sobre el fin y todo lo que conlleva hablar de esto, que hay que hablar para dar el mensaje de los 3 ángeles. Hay que hablar de la bestia y de todo lo que encierra el poder de este sistema. Y según él, eso es pavoroso, es una obra de pánico, y pues por las expresiones de él, pues no quiere saber nada de esas personas, son como desagradables, somos desagradables para él. Es un consejo de amor de Dios para nosotros. Si no le damos atención a estas predicciones acerca del tiempo del zarandeo, existe el peligro de que seamos tomados de sorpresa y quedemos desalentados, descorazonados, que podríamos pensar que Dios no está con nosotros y que Dios no está con este movimiento del segundo, digamos, con sus fieles siervos que están predicando este movimiento del segundo advenimiento del Señor. Dios nos ha dado un conocimiento previo de manera que podamos estar advertidos. Cuando nosotros leemos todas estas advertencias, todos estos consejos,
estudiamos las profecías, acá nos dan un consejo y es que tomemos todas estas advertencias o predicciones como en términos de una experiencia personal, ¿sí? No los miremos siempre como a nivel de iglesia, de un grupo, sino qué pasará con estas advertencias a nivel personal. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar todas estas desilusiones que hemos empezado a experimentar y que vendrán cada vez más fuertes? ¿Qué haremos? Por ejemplo, nosotros fuimos advertidos de que compañía tras compañía iban a abandonar a sus compañeros de adoración de muchos años, que esas compañías iban a dejar sus puestos, iban a dejar el trabajo y escucharían o irían tras viento de doctrina. Nosotros hemos sido advertidos de que íbamos a escuchar pastores predicando grandes mentiras del diablo, como que los cristianos no van a poder parar nunca de pecar. Fuimos advertidos de todo lo que iba a entrar a la adoración, como la música, los ruidos, los bailes, en fin, todas estas cosas que hemos visto. Hemos sido advertidos de que aquellas brillantes estrellas, estos ministros cuyos sermones, cuyos libros, cuyos videos han sido catalogados como pues, superiores, como que son los dueños del conocimiento, que pues en ellos no hay tacha. Entonces, hemos visto que estos predicadores, estas estrellas, estas grandes estrellas brillantes, como el señor que vimos ahorita, Arnaldo Cruz, burlándose y ridiculizando a los que están predicando el mensaje de verdad presente. O si nos ubicamos digamos, en el contexto de nosotros, grandes estrellas, grandes ministros, hermanos que se han destacado en el estudio, en los sermones, en sus videos, y que han empezado a mirar a sus hermanos, a estos hermanos que han venido trabajando y haciendo también una labor de predicarle al mundo estas grandes verdades, y han empezado a desconocer el trabajo de estos hermanos y a empañar, enlodar el nombre y el trabajo que se ha hecho. De eso también hemos sido advertidos. Sin embargo, ha llegado a nosotros y nos causa tristeza, pues somos seres con emociones y nos duele que nos hagan ciertas cosas. Yo esta semana llamé le escribí al hermano Carlos para contarle que ya en esta semana fui sacada de 2 grupos, ¿sí? En donde no se tomaron el trabajo, como lo hace el hermano Carlos, de llamar a la persona y conversar con la persona y decirle por qué, si es que la persona tiene alguna dificultad, algún problema para permanecer en el grupo, pues decirle que se ha tomado una determinación y que va a ser apartada, pero no, borrado y borrado, ¿sí? Pues finalmente pues me dio como risa la cosa, porque dije, bueno, están haciendo exactamente lo que ellos están eh, diciendo que en otros grupos se hace, que no se le permite a la gente hablar, que no se le permite a las personas expresar, pero en ningún momento nos llamaron para decirnos, los vamos a borrar porque ustedes son, bueno, de pronto no son ya bienvenidos o no son gratos aquí y listo. Pero
están actuando como ellos quieren que los demás no actúen. Entonces, ¿qué haremos nosotros frente a todas estas advertencias que ya las vemos cumpliéndose? Dice que nosotros debemos ver en todos estos eventos una segura evidencia de que los consejos de Dios son verdaderos, son fieles y verdaderos. El Señor también nos invita a que frente a todas estas cosas sigamos el consejo que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 136, donde dice que debemos sacar calor de la frialdad de otros, coraje de la cobardía de ellos y lealtad de la traición de ellos. Y siempre recordar que muchos nos abandonarán, quizás creyendo que somos nosotros los apóstatas, somos nosotros los ecuménicos, somos nosotros los que estamos fuera de la verdad. Pero que el Señor ha prometido que esos puestos, que esos lugares van a ser ocupados por tribus tras tribus. Yo quería como saber cuál era la diferencia entre compañías y tribus. Y de lo que yo busqué, logré solamente como hilar o comprender que pues una compañía es algo más grande y que una tribu es más pequeña y que generalmente las tribus están relacionadas como por lazos familiares, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, si es así, la diferencia puede que existan otros puntos de diferencia. Quiere decir que mucha gente va a ser zarandeada y cuando se zarandea, pues se utiliza mucho como el viento, ¿no? O los sopladores. Van a ser dispersados hacia afuera. Y los que ocupen estos lugares quizás no van a ser de la misma, de la misma cantidad que los de las compañías. Dios ha prometido o nos ha dado palabras reconfortantes ante todas estas advertencias dadas en su palabra, dadas a través de los profetas, del espíritu de profecía. Dice que Dios ha prometido que donde los pastores no sean verdaderos, Él cuidará personalmente el rebaño. Es algo hermoso y maravilloso. El Señor está tan pendiente de su iglesia que dice acá, el programa de los eventos venideros está en las manos del Señor. Y nosotros sabemos cuál es el programa de los eventos venideros. Hemos estudiado los diagramas en donde están todos los eventos en su orden. Hemos estudiado las líneas proféticas, hemos visto cómo se han cumplido en su orden cronológicamente. Dice, el programa de los eventos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene el destino de las naciones, así como la preocupación por su iglesia a su cargo. Ni una nube ha caído sobre ella, sobre la iglesia, sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, la obra de su iglesia, sin que Él lo hubiese previsto. El gran movimiento del segundo advenimiento, del cual nosotros, por la gracia del Señor, tenemos el privilegio de hacer parte, dice que no fallará ni será reemplazado por otro. Maravillosas promesas. El tercer ángel de Apocalipsis 14 es representado como volando velozmente a través del cielo, gritando, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Aquí se muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Ellos poseen un mensaje de tan grande importancia que son representados volando. Ellos están sujetando en sus manos el pan de vida para un mundo hambriento. El amor de Cristo nos debe constreñir para sentir esa urgencia de dar este mensaje. Este es el último mensaje. Ningún otro mensaje lo seguirá. No habrá más invitaciones de misericordia para ser dada después que este mensaje haya hecho su obra. Por eso, ese debe ser el tema. Predicarle al mundo estas advertencias contenidas en estos 3 mensajes angélicos. Y que para los señores como Arnaldo Cruz y otros, es fanatismo, es meter miedo, es meter pánico, cuando acá el espíritu de profecía lo llama el pan de vida para un mundo hambriento. Y que después de esta advertencia no habrá otro llamado, otra invitación de misericordia. Va a haber un tiempo de zarandeo, escribió el autor de este capítulo. Nosotros ya decimos ahorita, ya se ha iniciado el tiempo del zarandeo y cada vez va a ser más fuerte ese remesón. No recuerdo en este momento la palabra que usaba la hermana Sonia para zarandeo, pero me gustó esa palabra en su idioma. Dice, va a haber un tiempo de zarandeo, una purificación de la iglesia. Y es después que esa purificación se haya hecho en donde se verá ese pueblo que ha permanecido fiel, un pueblo que se va a fortalecer, un pueblo en donde sus filas raleadas van a ser restauradas. Sacudiduras la palabra. Ah, sí, sacudiduras, ¿sí? Remesones, sacudiduras. Ese pueblo jugará un papel en los grandes eventos que terminarán con la historia de este mundo. Es de que, hermanos, nosotros hemos sido llamados a este papel importante de intervenir hasta donde el Señor nos regale la vida, hasta donde el Señor nos extiende el tiempo de gracia y contribuir con la terminación, dice acá, el encerramiento de la historia de este mundo. Mantengámonos mantengamos esto firmemente en nuestras mentes, de que las horas más grandes del movimiento que tiene que ver con la proclamación del segundo advenimiento viene después del zarandeo. Y nos invita a que tomemos 3 determinaciones. Dice, determinemos que por la gracia de Dios dejaremos que la paja vuele. De pronto uno dirá, bueno, pero no vamos a hacer nada por aquellos que fueron arrastrados por estos vientos de doctrina. No vamos a hacer nada por los que no han oído este mensaje. Yo creo que ahí nos toca tomar las determinaciones que nos pide acá. Hay personas que ya llevan un buen tiempo y conocen la verdad presente, han estado trabajando durante muchos años en este proceso, específicamente estudiando, recibiendo luz acerca del verdadero historicismo, muy diferente con las personas que no han conocido, que hasta ahora se están acercando. ¿Qué pasa con estas personas que han decidido ser paja? Pues dice, determinemos que por la gracia de Dios dejaremos que la paja huele. Determinemos que por la gracia de Dios dejaremos que las estrellas brillantes se vayan. A mí me parece como que eso puede ser como duro,
escucharlo, pero reflexionemos en esto en los días siguientes. Determinemos que por la gracia de Dios dejaremos que las estrellas brillantes se vayan, sigan su camino. Determinemos que por la gracia de Dios dejaremos que compañía tras compañía se unan al enemigo con decisiones que ellos han tomado. Sin embargo, nosotros estaremos de parte de la verdad, de parte de lo que es correcto, aunque se desplomen los cielos. Amén. Este es el consejo que en esta noche el Señor, este es el llamado que en esta noche el Señor nos ha hecho a que de pronto es inevitable que nos sintamos tristes, que de pronto las desilusiones vengan de personas muy allegadas a nosotros y quizás las lágrimas rueden por ello, pero tenemos que, por la gracia del Señor, por su divina ayuda, ser fortalecidos y que no nos pase lo que sufrieron los discípulos, ese gran chasco por no querer oír lo que no es placentero. Hoy el mundo evangélico, el mundo protestante, no quiere escuchar nada que tenga que ver con un esfuerzo, con un sacrificio, con un abandono, sino más bien aquello que es placentero. Es más fácil escuchar y les da más tranquilidad decir, no, tranquilos hermanos, que cuando el Señor venga, Él nos va a transformar y vamos a dejar de pecar, porque nos va a llevar al cielo. No nos preocupemos por eso. Usted es libre de tomar las determinaciones que quiera, usted de las puertas para adentro, tranquilo, no se preocupe, no tiene que rendirle cuentas a nadie, como los 10 mandamientos ya no están vigentes, no se preocupe por eso. Esos son los mensajes placenteros que el mundo quiere escuchar. Digamos que el Señor es misericordioso, el Señor no va a castigar a nadie, el Señor es solo amor, el Señor es solo misericordia, al fin y al cabo todos se van a salvar. Entonces está lleno el mundo de ese tipo de predicadores, de mensajes placenteros, que como dice el título, van a evitar que el cuadro más brillante que podríamos ver después no lo veamos. ¿Cuál es el cuadro más brillante que podremos ver si nosotros estamos aceptando, hemos aceptado, estudiamos y tenemos la fe absoluta de que las palabras dichas por el Señor son fieles y verdaderas? Aquí tendremos que, por la gracia del Señor, tomar determinaciones que no son agradables, que no han sido agradables para nosotros, que nos ha costado trabajo, que nos ha costado esfuerzo, pero el cuadro más brillante que se verá después no es la resurrección especial, no es una tierra renovada, todo lo que vimos, estudiamos en los últimos capítulos del Apocalipsis, todo lo que el Señor tiene para su pueblo, para aquellos que salgan vencedores, para aquellos que el Señor ha llamado, el que venciere le daré un nombre nuevo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, al que venciere le daré, bueno, todo lo que el Señor y lo que el apóstol Pablo ha dicho que ni siquiera ha pasado por nuestra mente. No podemos ni siquiera imaginar lo que el Señor tiene para su pueblo. Esos son los cuadros más brillantes que se verán después, pero eso primero exige la cruz. Y eso es lo que no queremos o lo que el mundo no quiere llevar. Aceptar una cruz, tomarla cada día y seguir al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, en estas determinaciones, en este peregrinar y en las crisis que tengamos que enfrentar en los días venideros hasta que el Señor nos regale la vida y nos extienda el tiempo de gracia.
Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano. Amén. Amén, hermana Deni. Gracias por el Amén. tema. Amén. Gracias por ese tema tan Amén, importante. hermana. Amén. Gloria a Dios por Amén. de servirte a ti, oh Salvador, yo quiero siempre amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, mi Redentor, oh comunícame tu grande amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo siempre anhelo ser, Señor, y en tus manos